La excelsa figura de Pío X. Discurso de Su Santidad Pío XII del 20 de agosto de 1939. En el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, Su Santidad concedió audiencia a numerosos fieles de las diócesis vénetas, que habían venido como peregrinos a la ciudad eterna para conmemorar el 25º aniversario de la muerte del siervo de Dios Pío X. El Padre Santo, después de haber acogido con augusta complacencia las pruebas de la filial devoción de los peregrinos, presentados por el eminentísimo cardenal Adeodato Juan Piazza, patriarca de Venecia, exaltó así las virtudes y las obras del venerable pontífice. A el eteo pensamiento de vida religiosa vémonos en esta solemne peregrinación del pueblo, del clero, de los ilustres y dignos prelados de las tres Venicias, guiada por nuestro venerable hermano el obispo de Treviso, bajo la presidencia honoraria del eminentísimo cardenal Piazza, patriarca de la nobilísima reina de la Laguna. En su calidad de alto y elocuente intérprete, tanto del episcopado, como de las representaciones aquí reunidas, devota manifestación a que han querido unirse otros dos eminentes príncipes de la Santa Iglesia Romana, aquí presentes, que con particular afecto queremos saludar, el cardenal Salotti, prefecto de la SC de Ritos, autorizado y peritísimo ponente de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Pío X, y el cardenal Canali, que tan vivo mantiene siempre el fervor por su memoria y la de su fidelísimo primer ministro y colaborador, el cardenal Meri del Val. Es un pensamiento de vida que surge al cumplirse un cuarto de siglo desde el piadoso tránsito de nuestro venerado predecesor, honra y gloria de aquellas tierras itálicas, un pensamiento de vida, exaltador de la muerte, que vosotros, oh queridos hijos, habéis visto sentada sobre la tumba en la que duerme el sueño de la resurrección gloriosa, envuelto en la sagrada sombra que vela el sepulcro inmóvil del primer Pedro. Desde esa tumba del gran hijo de Eris, que fue entre vosotros celosísimo sacerdote, párroco, obispo y patriarca, reconocéis la vida e incremento de vida espiritual y religiosa que os han traído a Roma, o que de Roma os han reunido aquí en torno al humilde e indigno sucesor, por inescrutable designio divino, en su sede. Con vuestro santo y saludable recuerdo únese también el nuestro, pues nos parece ver todavía al inmortal pontífice, radiante de bondad no exenta de autoridad, de dulzura templada en la firmeza, de fortaleza elevada a pastoral y universal prudencia por tres grandes amores, el amor a la pureza de la doctrina católica, el amor a la libertad de la Iglesia y a la reforma del derecho eclesiástico, el amor a la íntima vida religiosa del clero y del pueblo. Nacido y vivido entre el pueblo, espectador de las modernas luchas del pensamiento científico y social que pone asechanzas a la pureza de la fe y de la enseñanza católica, no dudó en proscribir los soberbios efectos de una ciencia de falso nombre, que llamaba progreso científico al descarriarse tras los sueños de vanas filosofías y tras la metamorfosis de una verdad variable según los vientos, mientras a los ansiosos de la verdadera ciencia y de la divina palabra abría las aulas del Instituto Bíblico. Por ser el defensor de la verdad y por amar el razonable obsequio de la fe, Pío X apareció en el trono de Pedro como campeón de la libertad y de los derechos de la Iglesia. En su humildad, sintió que la tiara le grababa la frente, la aceptó entre lágrimas como una cruz de gran peso, pero desde aquel día, ninguna mano extraña osó entrometerse en la elección del vicario de Cristo. Se mantuvo cual gigante inflexible en la tan disputada liza de la elección de los sacros prelados, y sacrificó a su dignidad y a la defensa de la obra intangible de Jesucristo y de la jerarquía, por el divinamente instituida, aun los legítimos bienes de la Iglesia, dones de la piedad de los siglos, mostrando al mundo con tan espléndido ejemplo, que el hombre debe fomentar acá abajo preocupaciones mucho más altas que las contingencias pasajeras de esta vida, y que la gloria suprema, la inviolable gloria del alma humana en esta tierra, es el deber sobrenaturalmente cumplido a toda ello mismo el honrar, servir y amar a Dios y, todo, si efar. Encíclica Une foi à Ancour, 6 de enero y justicia y odió la iniquidad, por ello sufrió. Palestra de héroes y de santos. Amó la Iglesia jurídica, que progresa con la propagación. Ser con las madavals condiciones de los tiempos, vid el volumen de sus leyes, separó lo superfluo y lo vano, señalándoles sus cometidos a las congregaciones, a los tribunales y a los oficios de la curia romana. Amó a los pastores del redil de Cristo, los exaltó, los confortó en sus luchas, amó al clero y al pueblo, que en la desventura confortó con inagotable caridad. Transfundió a los niños su piedad eucarística y la doctrina de la fe, a los sacerdotes, la santidad de la vida. El celo del culto divino, la sublime oración del salterio, las inefables armonías de la música sagrada, al pueblo, la concordia de los espíritus y la práctica de las virtudes cristianas. Pastor universal de la Grey de Cristo, buscó el bien de todas las gentes, amó la paz del mundo, y, cuando oyó la hórrida noticia de que en los campos de Europa los hermanos mataban a los hermanos, su amor se tornó dolor, alzáronse sus ojos al cielo, vio suspendidas las balanzas de la justicia de Dios, y en su angustia, inclinó la frente resignada, y su gran corazón cesó de latir. Víctima de su ardiente amor a los pueblos y a las naciones,
el piadoso pontífice desapareció en la hora de Dios, ante el inmenso y cruento torbellino que revolvía las fronteras de las naciones, sumergía las invencibles naves en el fondo de los mares de los océanos y transformaba en nuevos campos de matanzas humanas hasta las regiones de los vientos. Ha pasado un cuarto de siglo desde aquel día, un cuarto de siglo lleno de acontecimientos y de hechos, para realizar los cuales en otros tiempos no hubiera bastado la obra de varios siglos, un cuarto de siglo, en cuyo turbulento y obscuro desarrollo, la humanidad espectadora ha olvidado fácil y prontamente aún a aquellos pocos hombres que figuraron en la primera línea en el escenario de sus intereses y de su bien. No es, pues, para todo corazón católico fuente de santa alegría ver cómo la sombra del rápido olvido, que ha cubierto a tantos otros, se ha transformado, más bien que en obscurecer, en despertar de luz para iluminar a aquel cuya tumba ha sido la meta de vuestro viaje. No, los 5 lustros transcurridos no sirvieron para quitar nada de su fuerza de atractivo vigor y de su poder refulgente a la pura luminosa figura de Pío X. Al contrario, cuanto más y más emerge de la sombra y avanza revestida de fulgor espiritual, más fervorosa tórnase hacia él la mirada de los fieles, arrastrada por un instinto de amor que, cada vez más penetrante, ve y comprende la excepcional importancia y la extraordinaria misión que reviste especialmente en un tiempo tan tormentoso. A la luz de las transformaciones originadas por la guerra mundial, o aceleradas, propagadas o desarrolladas por ella, ante el sucederse de los acontecimientos y el fermento de las doctrinas contenidas en tales cambios o derivadas de ellos, la persona y la época de Pío X adquieren aspectos y dimensiones tales, que difícilmente podrían haber aparecido con tanta claridad en un tiempo anterior. Hoy, cuando la Iglesia de Cristo se encuentra llamada a empeñarse, en su encuentro con los horrores y las tendencias reprobables del mundo, en luchas tan arduas y difíciles que nunca se hubieran podido concebir, podemos medir más exactamente y ponderar más profundamente la gran deuda de gratitud que tenemos hacia quien se empleó con constante y vigilante fuerza y sabiduría en preparar los miembros del místico cuerpo de Cristo para las futuras tormentas, en afilar las armas espirituales para semejantes juchas y en educar las inteligencias y los corazones de todos ya fieles en el espíritu de una milicia de Cristo pura y bien dispuesta. ¡Qué gran gloria, cuán santo orgullo es el vuestro, queridos hijos de las Venicias, por haber dado de vuestro seno a la Iglesia de Cristo un pontífice de quien se ha irradiado y todavía se irradia tal plenitud de bendición, de gracia, de renovación y de santificación! Si la tierra veneciana y su grandiosa metrópoli hizo a tiempo un gran sacrificio, tan sentido por todas las clases de la población, cuando vio partir hacia la ciudad eterna a su amado patriarca, que nunca más volverían a ver en la laguna de San Marcos, hoy, en que habéis venido a depositar sobre su tumba el tributo de vuestro amor y de vuestra imperecedera gratitud, habéis contemplado aquella urna circundada por piadosos visitantes de los más variados cielos, lenguas naciones, reverenciada y señalada por el amor y el reconocimiento de un número incalculable de almas. En aquella tumba descansa el corazón del gran pontífice, que palpitó por vosotros, por la Iglesia de Cristo, por el redil descarriado de Pedro, por un mundo sin paz. Hace ya 25 años que no palpita aquel corazón, pero el amor que lo movió es, como su espíritu, inmortal ante Dios. Aquel espíritu no está sepultado en las grutas vaticanas, no lo aprisiona la cúpula de Miguel Ángel. Vive ante la vista de Dios, y vive en nuestros recuerdos, en los vuestros, en los de todo el mundo. Son recuerdos de amor y de piedad, de invocación y de esperanza, de un ardiente deseo de volver a ver un día brillar y reaparecer su paternal imagen en la luz de la Basílica Vaticana. ¿No son acaso estos los recuerdos que os han conducido, venerables hermanos y dilectos hijos, al sepulcro de los despojos mortales del pontífice Pío X? Aquellos mudos e invisibles despojos, no tienen para vosotros y para otros mil y mil corazones una palabra, que repite con su eco las virtudes y las obras de aquella selecta alma que los animó. Aquel sarcófago, no parece esperar en la sombra una aurora de sacra prudencia, que lo abra a la veneración, y una mano omnipotente que con aureola corone la frente del gran pontífice. Solo Dios es el glorificador de sus siervos fieles y prudentes, como solo Él los elige, los plasma, los prepara, los dirige, los conduce, los santifica y los exalta ante el mundo, los ángeles y los hombres. Como el triunfo de los santos, también nuestra obra y nuestro voto y deseo están en sus manos. Él crea la aurora, la mañana y el mediodía en el altar de los grandes héroes de la fe y de la virtud, suscitados por Él a través de los tiempos. Ante la presencia de Dios vive el espíritu inmortal de Pío X, envuelto en sus virtudes y en sus obras que lo han seguido más allá de esta vida, que es un correr a la muerte. Dios, justo remunerador, si le place, lo glorificará también aún en medio de su iglesia militante, para que el ejemplo de su celo sacerdotal y apostólico, no solo ilustre los os del pontificado romano, sino que sea también ornamento y aguijón al bien para los hijos de la laguna veneciana y espejo de cristiano fuego. Ignis ardans, para todo el mundo. Para obtener esto del cielo, alzanse hacia Dios nuestros votos y los vuestros. Toda nuestra luz y todo nuestro poder están en la oración,
en la oración también están vuestra ansia y vuestra amorosa esperanza. Con tales sentimientos, damos a vosotros y a todos, para quienes la habéis requerido, compañera en el camino y en la vida, la bendición apostólica. Deseamos que esta bendición, en las circunstancias actuales, implore antes que nada la paz de Italia, la paz de Europa, la paz del mundo. Al admirable pontífice, cuya cara y santa memoria hoy hemos evocado aquí con vosotros, le despedazó el corazón la profunda angustia del estallido bélico, no de otro modo que si hubiese previsto y presentido todos los horrores y ruinas de aquel conflicto mundial. Su sucesor, Benedicto XV, de FM, suspiró, habló, rogó y solicitó, en favor de la paz, aquella moderación de ánimos que es olvido de lucha en la concordia de las naciones. Por la paz, nuestro inmediato predecesor Pío XI, cuya veneranda figura alzase viva en este momento ante los ojos de nuestro espíritu junto con la de Pío X, hizo a Dios, hace ahora casi un año, el ofrecimiento de su vida, con paterno acto que conmovió a todo el mundo. En el momento presente, que con dolor renueva el ansia y el temblor en los corazones, nos mismo, ya desde el primer día de nuestro pontificado, hemos intentado y hecho cuanto estaba en nuestras fuerzas por alejar el peligro de la guerra y por cooperar a la consecución de una sólida paz, fundada en la justicia, y que salvaguardara la libertad y el honor de los pueblos. Es más, en los límites de lo posible y en cuanto nos lo consentían los deberes de nuestro apostólico ministerio, hemos dado preferencia a tal preocupación entre otras que gravaban nuestro ánimo, nos hemos impuesto prudentes reservas, fin de no hacernos en ninguna parte difícil o imposible trabajar en pro de la paz, conscientes de todo cuanto en este campo debíamos y debemos a los hijos de la Iglesia Católica y a toda la humanidad. Nos no queremos, ni aun ahora nos permite el corazón pensar de otro modo, renunciar a la esperanza de que los sentimientos de moderación y de objetividad puedan evitar un conflicto que, según todas las previsiones, sobrepasaría al pasado en destrucciones y en ruinas materiales y espirituales. Nos no cesamos de esperar que los gobernantes de las naciones todas, en la hora de la decisión, rehuirán asumir la horrenda responsabilidad de apelar a la fuerza. Pero sobre todas las humanas esperanzas, colocadas en el fondo de la bondad y en las luces de la prudencia de los hombres, se alza nuestra mirada al Omnipotente, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que ha hecho seínables las naciones. De él, en cuyas manos están los corazones y las mentes de los gobernantes, queremos, unidos en esta memorable jornada con vosotros, venerables hermanos y dilectos hijos, con todos los católicos de la tierra y teniendo, además, presentes en la oración tantas almas de buena voluntad que, aunque vivan fuera de la Iglesia, aspiran igualmente a la paz, implorar nuevamente que, en su infinita bondad y misericordia hacia el género humano, ponga fin a la guerra donde ya está desencadenada, y preserve benignamente a todos del azote de nuevos y más crueles conflictos sangrientos. Sobre este mundo inquieto y turbado como tempestuoso mar haga Dios aparecer y brillar el iris de la calma, de la paz y de la activa concordia entre pueblos y naciones, y con redoblado fervor no cese de alzarse hasta en la reiterada súplica, da pacem, domine, in diebus nostris.